Hola, mi nombre es Kevin Chacón, soy estudiante de la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Chihuahua, en el campus virtual. Y en el siguiente video quiero hablar un poco acerca de lo que fue el virreinato de la Nueva España. Quiero enfocarme en tres aspectos principales, que fue la cultura, la sociedad y la política en ese tiempo. Comenzaré dividiendo el video en dos partes. El primero hablaré únicamente de la cultura y en el segundo de la sociedad y la política, un poquito más cómo funcionaba. Podemos distinguir en principio de cuentas lo que es una cultura oral o una cultura popular y también una cultura escrita, que la cultura popular pues tiene que ver con todo aquello que se transmite de generación a generación en la familia, en las instituciones que se encargaban de la vida cotidiana. Esto se manifiesta sobre todo en las danzas, en las fiestas, en la comida, en la música popular, y tenemos una cultura escrita que pertenece un poquito a lo que es todo lo que tiene que ver con la teología, la filosofía, las artes, la música, por ejemplo. Y aunque realmente había una distinción que podemos catalogar de arbitraria, siempre hay una, ¿cómo decirlo? Siempre hay una influencia de una sobre otra a lo largo de lo que es todo este periodo de virreinato. Tenemos una influencia tanto de la cultura escrita en la cultura popular como de la cultura popular en la cultura escrita. Vemos que aunque en el virreinato viene la cultura española y se quiere imponer en cierta manera, pues siempre hubo cierta resistencia por parte de los mismos nativos, de los indígenas que vivían ya en el territorio. Y aunque puede ser que hubo una cierta resistencia, lo cierto es que cada grupo social comenzó a apropiarse de ciertas manifestaciones culturales o costumbres, tradiciones de otro tipo de cultura, ya fuera la española de la indígena o la indígena de la española, y ahí siempre toman lo que les conviene, por así decirlo, y lo comienzan a apropiar a su estilo de vida, y es donde surge una mezcla muy particular y enriquece lo que es una cultura novohispana bastante peculiar para su tiempo y que era muy rica por esa diversidad que hay, porque no solamente tenemos españoles y tenemos indígenas, sino que tenemos también africanos, hay filipinos, hay vietnamitas, hay de todo el mundo. Es un centro cultural Nueva España que realmente trajo consigo una riqueza cultural inmensa al territorio americano. Podemos ver cómo hasta hoy en día realmente las culturas que más apropian la cultura española, ¿verdad? Las que están aquí establecidas son las culturas que están pues más pegadas a centros comerciales, rutas comerciales, a las ciudades urbanas, por ejemplo, lo que es el centro pegado a lo que es la Ciudad de México, que se establece como la capital, ¿no? Del virreinato, que es hasta hoy en día la capital de nuestra nación. Y podemos ver este sincretismo particular, sobre todo en las festividades hoy en día, como tenemos, como truenan cohetes, se queman castillos, por ejemplo, todo eso que tiene que ver con algo oriental. Tenemos, por ejemplo, las comidas, tienen los borregos, lo que es los marranos, por así decirlo, el cochino, ¿no? Lo que es el porcino, por decirlo coloquialmente. Y esto refleja un sentir occidental. Y tenemos también, por ejemplo, el uso del chile, los nopales y también lo que son los tamales, que es completamente indígena. Entonces tenemos este sincretismo cultural que pervive hasta nuestros días y que es realmente de todo el mundo. Fue una tremenda riqueza cultural que tenemos y pues realmente podemos ver estas manifestaciones también en los conventos en sus tiempos, los conventos religiosos de monjes o frailes, donde no solamente eran actividades, por así decirlo, sino que eran centros culturales donde había una gran influencia y una convivencia social tan grande, que es lo que permite realmente este sincretismo. En la música es posible verlo porque vemos como instrumentos, tenemos como la marimba, que es completamente africana, tenemos los instrumentos de cuerda que traen los occidentales, los españoles, y tenemos las flautas y ciertos instrumentos de percusión que son indígenas. La imprenta, por ejemplo, ayudó enormemente a que hubiese una preservación de la cultura indígena, aún de aspectos españoles o la imposición de aspectos españoles de la cultura, como también realmente sirve para la comunicación. Aquí en México fue el primer lugar de Latinoamérica o de todo el continente americano donde se establece la imprenta por primera vez en 1500, finales de 1500 me parece, o finales del siglo XVI, no recuerdo muy bien, pero podemos ver que a pesar de que es un sincretismo particular, de que hay mucha diversidad y se crea una mezcla cultural,
también existe cierta originalidad en la cultura novohispana. Es en este contexto, por ejemplo, donde podemos decir que nace el criollismo, que son los españoles que nacen en el territorio novohispano, pero que tienen, aunque no se pueden divorciar, ¿verdad?, completamente de su cultura española, tienen esta particularidad de sentir un orgullo, una pertenencia a este territorio. Es donde se comienza a equiparar, por ejemplo, el antepasado prehispánico, los antepasados, ¿verdad?, con culturas como la griega, la romana, lo que es el imperio de Moctezuma, las construcciones. Entonces tenemos este mito de una civilización esplendorosa sobre el cual se fundamenta lo que es esta cultura novohispana, también el criollismo. Entonces comienza a tener esta pertenencia a este lugar y comienza a tener una originalidad, bastante peculiar, que es lo que en cierta manera desemboca, ¿verdad?, en lo que es la independencia de México. Aún desde el ámbito cultural lo podemos ver. Entonces, algo que podemos ver de lo que es el criollismo, voy a leer, se sienten dueños de las tierras, por ejemplo, tienen manifestaciones culturales españolas, pero también propias de este territorio, y también que son una mezcla, como hemos dicho. Sor Juana Inés de la Cruz es un claro ejemplo de una mujer representativa del criollo virreinal. Las pinturas podemos ver realmente completamente cómo se intentaba reflejar o equiparar a lo que es Europa, pero tienen, por ejemplo, los santos en las festividades y todo ello tienen completamente un carácter americano. Entonces vemos que se comienza a imponer esta cultura en contra de la cultura española, en un sentir de independencia, por así decirlo, cultural. Las obras arquitectónicas, también religiosas, podemos ver cómo surgen queriéndose equiparar a las europeas, pero también con cierta particularidad. Esto refleja cómo querían sentirse orgullosos tanto los criollos y los habitantes de aquí, también de cosas que los europeos no tenían, que los europeos tenían, tal es, por ejemplo, la expresión pública de la Capilla del Rosario en Puebla, que fue presentada como la octava maravilla. En la literatura, pues se cultivó absolutamente todos los géneros que en Europa se cultivaban: el teatro, la poesía. Hay estas manifestaciones que surgen en las cortes virreinales, en lo que son eventos, en lo que son fiestas, donde conviven todos estos grupos sociales, más que decir estratos. Y en los palacios también, por ejemplo, podemos ver esta intensa convivencia social que produce un factor de mezcla cultural, como ya se ha dicho, pero que también provoca que ante este choque de culturas y esta simbiosis entre ambas que comienza a surgir para poderse adaptar y vivir cada uno de los grupos sociales, comienza también a surgir dentro de ella una cultura mestiza, por así decirlo, o nueva hispana, que es completamente ya propia de este territorio y pues de ese factor tan importante que fue la colonización. Las universidades, la corte virreinal son centros de convivencia cultural en los cuales comienza a surgir todo este cambio también. Había escuelas, por ejemplo, llamadas la Casa de la Amiga, que es donde a las mujeres se les enseñaba principalmente a coser, pero también tenían esta oportunidad de aprender las primeras letras, y la mujer también tenía un rol muy importante en la sociedad, sobre todo aquellas que se dedican a la vida religiosa, tienen más la oportunidad, ¿no?, de ser productivas intelectualmente hablando. Bueno, y continuando en la segunda parte, quiero hablar acerca de lo que fue la sociedad y la política en el México virreinal o en el virreinato de Nueva España. Quiero hablar acerca un poco de lo que fue el gobierno, porque realmente es difícil por la distancia y por la época en la que surge el colonialismo, que realmente la corona española pueda tener un control total del territorio. Y la manera en que lo hace es una manera muy interesante y sobre todo muy efectiva, porque logra por más de 300 años mantener un dominio sobre ese territorio y una influencia. Podemos ver lo que en el fondo jurídico, aunque era parte, ¿verdad?, de lo que era el imperio español, era más bien como un reino incorporado a la corona. No había un solo pensar de cómo debía ser la política y la administración del territorio. Vemos que es un lugar, como ya se ha dicho, muy diverso culturalmente en cuanto a prácticas, costumbres, pensamientos, temperamentos. Entonces, lo que se hace es que se ejerce un poder sobre la nobleza indígena, para que son ellos quienes controlan las masas. No hay una forma de traducir
cuando se llega, no hay una manera de realmente comunicarse con los nativos, entonces tiene que ser mediante los que ya están gobernando a los indígenas que se pueda ejercer ese poder sobre las masas. Entonces vemos que hay una república, como así se ha dicho, de españoles y una república de indígenas. Realmente el dominio siempre, los conquistadores, la burocracia, es una minoría siempre en el territorio de Nueva España. Siempre la mayoría pues es la población indígena, pero el poder, la manera en que se ejerce el poder es tan eficaz que logra que permanezca esa fidelidad o esa lealtad a lo que es la corona española. Vemos que se habla de una estructura política y social a grandes rasgos, pero realmente era muy fluida. Tenemos varios grupos que influyen cierto poder en la sociedad en su totalidad, que tiene diferentes funciones y que aporta en cierta manera a la preservación de este orden. Vemos que el pensamiento español quiere crear un Estado organizado de acuerdo a leyes, con una influencia ilustrada tremenda. Los conquistadores quieren restablecer, ¿no?, lo que es el feudalismo, que va perdiendo auge en Europa, en España, y quieren restablecerlo aquí. Quieren ser señores de las tierras y que los indios trabajen para ellos. Los frailes, por ejemplo, buscan una nueva cristiandad, y los indígenas son actores sociales, pero con mucho sufrimiento, que también aportan a lo que es a la nueva sociedad novohispana. Y lo interesante de este tipo de gobierno es que realmente se presenta sin una presencia, vaya la redundancia, militar, que no es hasta el siglo XVIII que realmente se establece una milicia aquí en el virreinato, que es cuando ya comienzan las revueltas de las poblaciones indígenas e inclusive se podría decir que criollas en parte. Entonces vemos que el sistema de gobierno es muy complicado, pero es eficiente, logra mantenerse. La corona española, para lograr realmente que funcione y exista una lealtad, tiene que brindar completa autonomía, por así decirlo, a los virreyes, y asimismo ese gobierno centralizado tenía que dar autonomía a otros gobernantes a lo largo del territorio para que pueda mantenerse la unidad. La manera en que se aplica o el sistema que utiliza la corona española es mediante dos aspectos muy importantes, o un sistema basado en dos cosas, que es el juicio de residencia, que es el juicio que tiene que enfrentar el virrey al llegar a España y que únicamente se hace en España, de cómo fue su administración de lo que eran los territorios de la Nueva España, y lo que son las visitas, el juicio de residencia que mencionamos, y las visitas, que es un funcionario del gobierno que visita Nueva España y comienza a pedir papeleos, comienza a observar, a ver, y se va sin realmente explicar cuál fue el motivo de su visita. Entonces vemos que siempre hay un cierto temor que hace que, aunque sean completamente autónomos los virreyes y los gobernantes, tienen que algún día o rendir cuentas a España, o van a ser realmente visitados, y se va a dar cuenta la corona de cómo está realmente la administración del territorio. Entonces es muy inteligente este sistema y realmente tiene una eficacia tremenda. La Inquisición también es parte de lo que fue la vida en el virreinato. Aquí entramos un poquito en un ámbito ya más social, ya menos político, porque se vivía, ¿verdad?, con el temor. Se podría decir que estaban en un temor constante, o simplemente como hoy en día que tenemos ese temor a incumplir leyes y que venga un castigo. Ciertamente yo creo que era mayor el temor, porque realmente estaba la vida por medio, y la blasfemia, la herejía eran los pecados, por así decirlo, las transgresiones más grandes que se podían cometer. Y es bastante interesante aquí, porque qué es herejía y qué es blasfemia, pues ya era muy subjetivo, que dependía completamente de la corte, ¿no? Sabemos que la religión católica es la base de la sociedad novohispana, perdón. La religión católica es la que une, ¿verdad? Lo podemos ver en los textos de independencia. La religión católica es la que une la sociedad novohispana. Es lo único que tienen en común tanto los indígenas de ya avanzado el virreinato, de los criollos y de lo que es los españoles que siguen viviendo aquí, que los une la misma religión. Es por eso que la sociedad y todo esto, las costumbres, lo podemos ver reflejado completamente en la religión. No he hablado mucho de ello, pero es un axioma que podemos ver, que realmente, si hablamos de una sociedad novohispana, pues estamos hablando de una sociedad católica. Podemos ver esta confluencia social en las cortes virreinales, por ejemplo, que son casi una pequeña ciudad donde hay una profunda convivencia social.
Hay muchas fiestas seculares, como lo son las bodas del primogénito heredero, perdón, del virrey, el virrey cuando se casa, ¿no? Después de quedarse viudo, su llegada al continente. Vemos que aunque es una sociedad inclinada a lo que es el lamento, la muerte, también es real que es una sociedad de muchos goces. El chocolate, por ejemplo, es algo característico. Los bailes, las fiestas, el tomar pulque, los alimentos. Es una sociedad que es inclinada completamente a las fiestas, aunque pues podemos ver reflejado que está inclinada también al lamento y la muerte. El día del Día de Muertos, por ejemplo, que es una de las fiestas más grandes del continente hoy en día, perdón, de la nación. También es una sociedad donde no existe una igualdad. Aunque no se puede hablar de una estratificación social, una jerarquía, sí podemos hablar de grupos sociales que tienen tanto permisos o libertad y grupos sociales donde no tienen esa libertad y no existe una igualdad. Cada uno sabía. Hablar de igualdad social, quiero hacer un paréntesis, realmente sería raro, hubiese sido raro en lo que era esa época. Hoy en día pues se nos hace increíble pensar en ello, pero realmente era la cotidianidad. Estaba marcada por la jerarquía social, por así decirlo, y la precedencia, que es una característica fundamental. Los asientos, por ejemplo, las fiestas, se podía inclusive llegar a ser castigado, ¿verdad?, en cierta manera, por sentarse en un lugar, en una fiesta que no le correspondía a uno. Y hay muchos documentos de archivos que comienzan a presentar demandas hacia ciertos habitantes de grupos sociales por haberse sentado en lugares donde no le correspondían, ya fuera más cerca al rey. Entonces vemos que realmente la diferencia social era algo muy marcado y era algo grave si se cometía algo que no se había permitido para cierto grupo social. Podemos ver también, por ejemplo, el uso del sombrero, del caballo, de cierta vestimenta prohibido a los indígenas. Había sus excepciones, claro. Se menciona, por ejemplo, en uno de los videos en el cual está basado este mismo video, vaya la redundancia, que una sociedad déjenme lo leo para, una sociedad de desigualdad lleva una sociedad de excepciones, ya que la norma general, dependiendo del caso concreto, ¿verdad?, o de los intereses particulares, a veces se omite por realmente ese interés que se pueda tener en estas normas que a veces no estaban escritas, pero que ya eran parte de la cultura novohispana. Realmente la sociedad hoy en día, por ejemplo, es producto de una sociedad barroca que realmente se da en este tiempo. El mestizaje no es únicamente biológico, sino que el mestizaje es cultural, es social, es religioso, se da en todos los aspectos y crea una singular sociedad novohispana manejada sobre una peculiar política también por parte del virreinato y de la corona española. Podemos ver que algo importante de hablar es que las reformas borbónicas cerca del siglo XVII, me parece, siglo XVIII, se quieren implementar, y es donde vemos que los virreyes comienzan a reinar menos y quieren modernizar y uniformar al mundo americano sobre una racionalidad que toman del despotismo ilustrado. Quieren realmente obligar, sin ceder un poder político, a que la sociedad y el Estado sea de una determinada forma, y es algo que realmente choca completamente con lo que es el funcionamiento, la cultura, la política y la sociedad novohispana, porque desde un principio es una sociedad y una cultura que, para empezar, es producto de un sincretismo, y en segundo lugar es muy diversa, por lo cual no puede haber una forma de querer realmente encajonar o de prohibir, ¿verdad?, ciertas conductas, ciertas tradiciones, ciertas costumbres, y es lo que en gran manera es un detonante de la posterior lucha y consumación de la independencia, porque no puede llegar después de años, de décadas, si no es que de siglos, de estar funcionando y de ser una cultura inmensamente diversa, con muchos temperamentos, muchas formas de pensar, realmente un gobierno muy particular, y se quiere implementar estas políticas, estas reformas borbónicas, y realmente es un contraste y un choque cultural inmenso que pues vemos que desencadena la posterior independencia.